La deidad, parte 2. ¿Un solo Dios o una trinidad? O una binidad. En la primera parte del tema, hablé sobre, con respecto a las posiciones teológicas, el monoteísmo, la trinidad, la binidad, el binitarismo, el unitarismo jehovista, el unicitarismo. Estuve comentando sobre la parábola del Padre y el Hijo. Con respecto a Elohim, la palabra Elohim, dónde se aplica a uno solo y dónde se aplica a varios dioses. La palabra Elohim es un título, no es un nombre personal que se le puede aplicar a deidades farsas como a la deidad verdadera. La profecía también de Isaías 43, que se aplica a Juan el Bautista como el preparador del camino. Estuve visualizando el encaje que existe entre Juan capítulo 1 verso 1, en el principio era el verbo y el verbo era Dios, o Dios era el verbo. Entonces estuve presentando la coincidencia que hay entre la profecía de Isaías 40, que el camino era preparado a Yahweh, o mejor conocido como Jehová en el mundo de los cristianos. El encaje que existe entre Juan 1.1, Isaías 40, entre otros textos que escribió Pablo, que dice Dios manifestado en carne, que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Estuve presentando toda la coincidencia que hay con respecto a que Elohim, Yahweh, fue el que vino y se hizo carne, o tomó carne, o como dice Pablo, Dios manifestado en carne. Como dice la Reina Valera contemporánea, en el principio ya existía la palabra estaba con Dios, y Dios mismo era la palabra, Dios mismo. Entonces ya deja definido en el primer comienzo del Evangelio de Juan que Dios era esa palabra, Dios mismo era la palabra, o sea, el verbo. Entonces, en el texto 14, cuando él dice, y aquel verbo se hizo carne. Entonces, ese verbo que es Dios mismo fue el que vino y se hizo carne, o se manifestó en carne. Entonces queda también descartado a Jesús como segundo miembro de una Trinidad que existía en el cielo, en donde un hijo literal de Dios en el cielo,
eso queda descartado totalmente. En la primera parte tiene que escuchar la primera parte. Si estás escuchando por primera vez esta segunda parte, tiene que escuchar la primera parte ya de lo que fue puesto. Entonces queda descartado Jesús como un hijo literal, segundo miembro de una Trinidad, porque fue Yahweh mismo, el único que hay, fue el que vino y tomó carne, y esa carne, ese ser humano, fue el que se llamó Jesús o Yahshua, y se hizo pasar por un hijo que no era. En la primera parte también estuve visualizando, presentando el descenso del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios como paloma. Y que ahí dicen los trinitarios, ahí están los tres, la voz del cielo, el Hijo en abajo y la paloma, el tercer miembro de la Trinidad. Ahí están los tres. Estuve explicando esa parte también. En la primera parte también estuve visualizando, presentando Corintios 8:6, un solo Dios y un Señor. Un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Estuve también hablando de eso. La primera parte también presenté Filipenses 2, 5 al 10, donde se encuentra el texto que habla de registrado de el que dice tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Ahora voy a comenzar con la parte 2, con la continuación. Ahí quedé en el tema. Voy a entrar en detalles con el texto de Hebreos capítulo 5, versos 7 al 9. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Este texto está más dirigido al nuevo Mesías, al final de los tiempos, el Mesías que regirá con vara de hierro las naciones. Eso está en Salmo 2 y Apocalipsis 19, entre otros. Esto del nuevo Mesías o el Hijo del Hombre, yo lo explico en un tema que se llama El Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Lo explico en el milenio, los 1000 años, o sea, en mi canal, pero si van al canal de Ministerio de la Verdad Eterna, ahí hay una serie aplicando todo con referente al Hijo del Hombre, entre otros muchos temas más con relación a lo que es el nuevo Mesías. Si usted escucha la primera parte de la deidad, entonces se va a dar cuenta que Elohim, el único Dios que hay, como dice en la
Reina Valera contemporánea, y Dios mismo era la palabra, Dios mismo era el verbo. Entonces ese Dios mismo que era el verbo fue el que vino y se convirtió en hombre, o se manifestó en carne, como dice Pablo, y se hizo llamar Jesús. O sea que no son dos, no fue que le envió un hijo. Entonces Dios mismo hace el papel del Mesías. Porque si usted lee todo lo referente, al Mesías prometido en aquella época, Yahweh, en la forma de Mesías, no cumplió todo lo con respecto al Mesías, que venía a establecer un reino, que viene a establecer un reino que jamás será destruido, que va a desmenuzar todos los reinos representados en la estatua y demás cosas. Entonces él no cumplió nada de eso. ¿Por qué? Porque él no era el real Mesías que tenía que venir, sino cumplió un rol de Mesías con la suma intención de proyectar el Mesías futurístico, que sí va a establecer el reino, que va a desmenuzar todos los reinos que ahora gobiernan, representado por la estatua, la bestia y demás cosas. Entonces ya ellos sabemos, yo personalmente, que Cristo fue la parte humana de Dios. El texto de Hebreos dice Cristo, pero es la parte humana de Yahweh, el Elohim único. Dice en los días de su carne, ahí está, Cristo en los días de su carne, está refiriéndose a la parte humana. Fue la que se humilló a sí mismo. Fue la que se humilló a sí mismo y tomando forma de siervo. O sea, Yahweh, como expliqué de Filipenses, deja todo el poderío y grandeza de ser el Padre Todopoderoso, se humilla a lo más bajo, que es la tierra, o sea, estar sometido bajo los gobiernos de la tierra. Él estaba restringido a usar su poder divino, o sea, todo su poder divino, aunque sí lo usó en cierto tiempo. Entonces, parabólicamente, así lo escribió Pablo no, el escritor de Hebreos, que dicen que fue Pablo, pero no estamos seguros de eso. Pues no tenemos una seguridad de que Pablo escribió Hebreos. Entonces, paradójicamente, está escrito que ese Cristo, que ya dijo que tomó forma de siervo, que se humilló a sí mismo, dice en los días de su carne. Estamos hablando de la parte humana que tomó Yahweh. O sea, el verbo, que es Dios mismo, toma esa carne, ese cuerpo humano, normal como todos nosotros, que nacimos de una mujer. Entonces te está diciendo en los días de su carne el texto. Entonces
Cristo está ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas que le podía librar de la muerte. Eso que lo puede librar de la muerte es la divinidad, la parte divina, Dios. Porque también debemos recordar que el mismo Pablo dijo que en Cristo habita toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de la deidad o de la divinidad. Eso también ya hablé en la primera parte. Entonces, eso que lo puede librar a él puede librar a la parte humana, porque se está hablando en los días de su carne. Eso que lo puede librar es la divinidad, lo divino. Entonces tenemos que tener en cuenta que él está humillado a sí mismo en condición de hombre. No podemos perdernos eso. Y con forma de siervo, por lo tanto, no puede usar su poder hasta determinado momento. Si él está siendo humillado a sí mismo en condición de hombre, obviamente que él no puede utilizar la divinidad, porque se está humillando, dejando todo su poder divino de Dios Todopoderoso a forma de siervo y humillado. Entonces también dice el texto: padeció hasta la muerte y aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, pero en la condición de hombre y forma de siervo, sin usar su parte divina poderosa de Dios. Entonces esa condición de hombre humillada aprendió a ser obediente a sus leyes. Aprendió a ser obediente a sus leyes mismas que le dio. Por ejemplo, él dio una ley que dice no matarás, pero él mismo, el más asesino, él mismo es el más asesino. Entonces, de ser el más asesino a no ser el más asesino. Si violabas el sábado por recoger madera, te mandaba a matar y a pedradas. Él mismo se sometió a eso en día de reposo, que no era lícito llevar carga alguna. Entonces mandó a recoger el lecho o camilla en sábado a un tipo que él mismo había sanado, o sea que estaba paralítico antes. A la mujer adúltera, apedréenla si son encontrados en el acto. Y después, en la forma humana, libró a una mujer adúltera sorprendida en el acto mismo, a no ser apedreada. Está demostrado un antes y un después de su persona y su forma rigurosa y legalista impuesta por él mismo. Cambió y se perfeccionó sin usar su parte divina, es lo que yo entiendo. O sea, lo que es su poder todopoderoso de Dios divino. Ese poder divino todopoderoso de Dios es lo que también lo podía librar de la muerte misma que él creó, porque era el que da la muerte.
Él fue el que habló por primera vez de muerte. Y lo puso en una condición que si comían de ese algo, iban a morir. Ahí fue que él puso la muerte, en esa condición. Entonces podemos decir que esa parte divina que no muere, que es no mortal, el apóstol Kefas escribió, Kefas o Pedro, escribió: Cristo, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Está eso en la primera epístola de Pedro, capítulo 3, versos 18 y 19. Entonces la parte humana es la que muere, porque te lo está diciendo. Cristo muerto en la carne. Entonces, ¿qué es lo que queda vivo? La parte divina. No puede haber dudas de eso. Dice, pero ven acá, ¿y no es que Cristo es Dios también? Entonces, ¿cómo es que va a morir? ¿Cómo es que muere y que tiene que ser resucitado por Dios? Claro, si no se comprende lo que estoy presentando, podemos tener confusiones teológicas, porque Pedro y Pablo te hablan de eso, que tuvo que ser resucitado. Pero que Jesús dijo que Él es la resurrección y la vida. Y también Él dice, yo pongo mi vida por las ovejas. Tengo poder para volver a tomar la vida. O sea, tomo que un ser que dice ser la resurrección y la vida, que Él tiene poder para poner la vida y volverla a tomar, tiene que necesitar la ayuda de otro para que lo resucite. Entonces, si no comprendemos, tenemos esas confusiones. Pero el asunto es ese que estoy presentando. La parte humana y la parte divina. Que ambos están fusionadas. Una muere, pero hay una viva. Y es la que vuelve y resucita a la parte humana. Entonces, la parte humana es la que muere. La divina no, porque es Dios todopoderoso, no mortal. Es el creador de todo. Ese vivificado en espíritu es la parte divina y mortal. Dios es espíritu, lo dice en Juan 4:24. Es lo invisible. Pues Dios, que es espíritu e inmortal, todopoderoso. Pablo mismo dice que Dios es el único inmortal y también invisible, que nadie ha visto ni puede ver. Primero de Timoteo capítulo 6:16 lo dice, que es el único inmortal, o sea, que no muere, y también invisible, que nadie ha visto ni puede ver. Entonces, esa parte humana es la cual es Jesucristo hombre. Literalmente murió, como dice Pedro, siendo a la verdad muerto en la carne.
Y como también dijo el mismo Jesús, que tenía que morir y resucitar el tercer día. Literalmente, esa carne o parte humana murió. Tuvo muerta durante 3 días. Pero el espíritu invisible, inmortal, todopoderoso, no estaba muerto. Porque no muere, no puede morir. Pedro pone vivificado en espíritu, pero ese espíritu es la parte divina. O sea, Dios, espíritu, invisible, inmortal, la cual estuvo predicando a los espíritus encarcelados. O sea, yo no... Esta es mi mejor explicación que con la herramienta que me ha dado Christian Silva es la que yo puedo entender. Entonces Dios resucitó a Jesús o lo levantó de los muertos. Entonces Dios resucita su parte humana nuevamente después de los 3 días. Ahí es cuando Pedro y Pablo escriben que Dios los resucitó o los levantó de los muertos. Romanos 8:11, nueva traducción viviente. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos. Entonces ahí dice los trinitarios, ¿ves? Que el tercer miembro de la Trinidad levantó a Jesús, el segundo miembro de la Trinidad. Vuelvo a leer de nuevo. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos. Entonces aquí lo vemos. Espíritu de Dios. Te dijo primero el Espíritu de Dios. Aquí te dice, así como Dios levantó. Entonces, Espíritu de Dios y Dios es lo mismo. No son 3. Es uno solo que vino, tomó la parte humana. Ese solo Dios. Que dice, Dios mismo era el verbo. Entonces te está diciendo, Dios mismo era el verbo. Entonces, en el inicio mismo, entonces más adelante cuando te dice, y aquel verbo fue hecho carne, te está hablando de ese Dios que era el verbo, del único que hay. Y ese fue el que vino, hecho, manifestado en carne, como dice Pablo. O sea, así como Dios levantó a Cristo, Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. Entonces, lo que estaba explicando ya con anterioridad, la parte divina es la que resucita a la parte humana que se llama Cristo Jesús. Esa es la mejor explicación. Espíritu de Dios. Dios es lo mismo, porque es un espíritu. Te dice al inicio, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes, así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos. Entonces, el Espíritu de Dios igual a Dios es lo mismo, porque es su espíritu, de Él, lo divino. Entonces también te lo dice Filipenses 2. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Murió literalmente esa parte humana. Como también lo dice Pedro. Entonces, mientras tuvo una condición de hombre, o sea, esa condición humana humillada por él mismo, sin uso de su poder divino, todopoderoso, se hizo obediente hasta la muerte. Entonces, la carne
inmaculada o no pecadora es una doctrina ajena a lo que está escrito. La Biblia no registra que María, la carne inmaculada, que María poseía una humanidad diferente al resto de los humanos, es decir, la carne inmaculada, no pecadora, o lo que llaman el pecado original. Si era María virgen, y favorecida, pero hasta que diera a luz el santo ser que iban a ser, luego dejaría de ser virgen, porque José fue su marido literal de María y tuvieron hijos, otros hijos. María fue elegida para engendrar Dios, la humanidad, la carne que tenía, que se llamaba Jesús, el Cristo. No era esa carne inmaculada, no pecadora. En cuanto al símbolo de cordero, dice la Biblia que el cordero es sin defecto, pero el defecto no se refiere al pecado. No dice la Biblia que los animales pecan, o tienen relación con el pecado. Al defecto que se refería, era el defecto físico del animal, no del defecto de pecado. Quiero aprovechar en esta parte 2 y mostrar que Yahweh es un Elohim polifacético. El polifacético era todo aquel que no se restrinja a un tipo de acción o actividad, sino que tenga una variedad interesante de cuestiones sobre las que ocuparse y que además mantenga diferentes roles en cada una de ellas. Según la RAE dice sobre lo que es ser polifacético. El polifacético ofrece varias facetas o aspectos. Esto podemos aplicarlo en la parábola del Padre y el Hijo. Dicho de una persona de variedad o condición o múltiples actitudes. Por eso Elohim vivo dice: yo soy el primero y yo soy el último. Dios, el único que hay, es el primero y el último en todo. Si juntamos a todos los habitantes de la tierra y a Dios, el único que hay, entre esos habitantes están los más destacados y polifacéticos, y lo hacemos levantar las manos e identificarse como el número uno. Por ejemplo, le preguntamos: ¿quién es el más asesino? ¿Quién sería el primero en levantar la mano? Yahweh levantaría la mano como el número uno de todos los asesinos. ¿Por qué? Veamos el diluvio. 8 personas quedaron, se salvaron de millones en esa época, o de miles, vamos a poner. Lea todo el Antiguo Testamento
y va a ver quién es el más asesino. Es más, Dios quien hizo la muerte y se la dictó a Adán. Y Adán la pasó a todos los seres humanos. Adán es como un prototipo de todos los seres humanos. Por ahí Dios creó más personas, pero utilizó a Adán y Eva en un sentido metafórico, simbólico, como una representación de todos los seres humanos. Es posible que sí. Dios es el más asesino, quien hizo la muerte, pero también es el más dador de vida. Por eso Él es el primero y el último. Entonces no hay comparación. Dios, el creador de todo lo que existe en la tierra, es el creador de todo lo que existe en la tierra. Si uno se cree el más chistoso en el mundo, ya Dios, Yahweh, lo es mucho más antes que existiera uno que se crea el primero. Él es el primero en todo y también el último en todo. Si hacemos levantar las manos como el número 1 del que más ha trabajado, Dios es el número 1. Dios tiene 6,000 años trabajando y no se cansa. ¿Cuándo Él descansa? En el 7º milenio. Ahí va a descansar. ¿Y quién va a trabajar después de el nuevo Mesías? Para Dios, un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. Fueron 6 de trabajo y el 7º descansa de sus obras. Entonces la importancia de decirnos que un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día es enseñarnos que hay un marco de 6,000 años de trabajo con el hombre y en el 7º descansa. Pero ya eso es otro tema. El punto es que Dios es el primero y el último en todo. Es un Dios polifacético. Bueno, quizá usted me está escuchando por primera vez. Dice, pero eso quizá tenga razón lo solo Jesús. Que dicen que Él tuvo unas facetas. Bueno, quizá tenga razón, sí, pero Él no es solo Jesús. En todo caso sería todo solo Yahweh, porque lo que yo estoy presentando en estos temas, solo Yahweh, que es el polifacético, el número 1, el primero en todo y el último en todo. En todo caso sería solo Yahweh, porque Yahweh, ya antes de venir esa cuestión teológica de la Trinidad y todo eso, ya Él se presentaba como un padre en las Escrituras. Se llamaba Yahweh Ehad. Yahweh Ehad. Y como expliqué en la primera parte, que se ataban, Yahweh mandaba atarse en las manos, en la frente, el pasaje del Shema Israel, Deuteronomio 6:4. Decía que tenía que repetirlo mientras vaya por el camino, al acostarte, al levantarte. Tenía que colocarlo en la marco de la casa. Era como una forma de repetición para que se te grabe de que Él es uno solo y que solamente a Él tiene que amar. Pero el mismo Yahweh sometía a prueba eso. Mandaba un falso profeta levantado por Él
y hacía milagros a través de ese profeta con la intención de que le crean. Entonces, ¿cuál es la prueba que tenía que decir? Vamos a rendirle culto a otros dioses, o sea, que no eran Yahweh. Entonces, esa era la prueba de a ver si lo amaban de verdad ante toda esa repetición y demás. Entonces, ¿cuál fue la faceta? En la faceta que él vino como hijo a la tierra, o sea, humillando la condición humana, dejar todo ese poderío de Dios todopoderoso, se humilla en la posición de hijo o en la faceta de hijo y se hace llamar Yahshua, porque no es Jesús. Jesús es nuestro español, pero era Yahshua. Ya tiene que ver con Yahweh y Shua, Yahshua. Yahweh es la salvación. No es solo Jesús, solo Yahweh, porque Yahweh ya existe y Yahweh fue el verbo que vino y se hizo carne, o se manifestó en carne. Entonces, sigo con lo de polifacético. Entonces, el punto es que Dios es el primero y el último en todo. Un Dios polifacético, no tuvo restricción alguna actividad o acción o actividad. O sea que no era imposible para él de hacer. Presentarse como un hijo, hablar en parábolas, presentarse como un ángel, manifestarse de tal forma, convertirse en una roca. No es imposible nada para él, porque él es el creador de todo lo que existe. Aún de el mar que hay, lo crea él. Entonces no tiene restricción. No tiene restricción. Como han hecho los trinitarios, restringirlo a un Padre, Hijo y un Espíritu Santo. Y ya queda ahí. Ya él está siendo restringido a eso. Entonces tuvo varios aspectos polifacéticos o facéticos. Se mostró como un ángel de Jehová, en distintas veces. Tuvo aspecto de un varón y tuvo con Abraham y comió y bebió. Pero no dejaba de ser el Dios único. Bueno, y también el aspecto de un hijo de Dios que era el mismo. O sea, tomar una condición humana como lo tenemos nosotros. Dios tuvo también un aspecto polifacético como la roca en el desierto que le dio a beber el agua al pueblo de Israel. También tuvo el aspecto de ángel de Jehová, luchó contra Jacob. Luego de esa lucha fue cambiado el nombre de Jacob a Israel. Entonces de ahí comienza la lucha de Dios con Israel. Si no lea el Antiguo Testamento, Israel paraba más peleado con Dios que contento. Por eso se llama Israel, que se llama el que luchó con Dios y con los hombres. La lucha con Dios, con los hombres. Siempre peleado con Yahweh, luchando con Yahweh. Y así mismo estamos nosotros luchando con Yahweh. Solo que luchamos
o sea, luchamos con Dios y con los hombres, pero que Dios actúa a través de los hombres, de lo que son, de los poderes que están representados como bestias. En realidad es Yahweh que lo maneja. Babilonia es Yahweh que la maneja. Entonces por eso luchamos con Dios, con los hombres. Es una lucha. Por eso ya nos llamamos Israel. No en un sentido de que de raíz, de linaje, no. De espiritualmente luchar con Dios y con los hombres. Porque Él es nuestro adversario, como lo fue Él contra Jacob. Siendo un ángel, fue el adversario de Jacob y luchó con él. Entonces es una representación de lo que va a ser con lo que se van a llamar Israel, que él iba a pelear. Con lo que nos llamamos Israel en ese sentido, pero él utiliza a los hombres, a los poderosos que él le ha dado el poder, representando como bestias, cuernos y cabezas. Él utiliza eso a Babilonia para luchar con nosotros. No con un sentido de maldad, sino de maestro. Dice Dios. Entonces tenemos por otro lado el Espíritu de Dios. No es un aspecto visible, sino invisible, pero personal. Se puede considerar con una faceta también, o rol de Dios. Pero yo visualizo su espíritu como la omnipresencia divina de Dios. Yo lo visualizo así. Esa misma que estuvo moviéndose, esa misma presencia divina que estuvo moviendo sobre la faz de las aguas, y considerando de una manera interpretativa como el verbo o la palabra creativa de Dios. O sea, vuelvo a repetir de nuevo. Yo visualizo ese espíritu de Dios como la omnipresencia divina de Él, la misma que estuvo moviéndose sobre la faz de las aguas en el principio, y reconsiderando de una manera interpretativa como que esa presencia divina como el verbo o la palabra creativa de Dios moviendo sobre la faz de las aguas. Entonces, ese espíritu, en otra parte de las escrituras, se le llaman el dedo de Dios, que escribe las leyes en las tablas. Nadie lo ve al espíritu, pero sí tiene atributos personales al Espíritu de Dios. No es como una tercera persona aparte de Dios, sino que ese es Dios, su omnipresencia divina. Así lo reconsidero. Dice en las Escrituras que el Espíritu de Dios descendía sobre Sansón y le daba una fuerza increíble, entre otras cosas nombrables sobre el Espíritu de Dios. Como por ejemplo en Salmo dice que el Espíritu de Dios es creador. Como se le ve en Génesis,
Me atrevería a decir que cuando dijo hagamos, lo dijo por su espíritu, que se movía sobre la faz de las aguas. Vuelvo a repetir, me atrevería a decir que cuando él dijo hagamos, lo dijo por su espíritu que se está moviendo sobre la faz de las aguas. Si el espíritu de él también es creador, como él, obviamente que lo es también, porque es su espíritu de él, el de Dios. Dios es el primero y el último en todo, con múltiples aspectos y facetas, sin restricción alguna de ser el Dios Todopoderoso, de hacer lo que sea. Cuando yo limito a Dios a un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, un triteísmo, realmente lo estoy limitando a eso. Donde Elohim es polifacético sin límites. Si me dijeran que son roles, que son títulos principales o roles principales en lo que respecta a este marco de creación, fueron menos mal si me dijeran así. Si me dijeran que eso del Padre, Hijo y Espíritu Santo fueran aspectos o roles o títulos principales o roles principales en lo que respecta a este marco de creación, fuera menos mal. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, 6. Juan 14, versos 5 al 7, Reina Valera 1960. Les dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Nadie viene. No dice nadie va. Nadie viene al Padre, sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Comprendieron los discípulos que Jesús era el mismo Padre? Si no conocieran lo que estaban viendo con sus ojos, conocieran también al Padre, que Él dijo más adelante que moraba en Él. Lo humano visible era lo que podían ver solamente. Pero el Padre Dios, invisible, inmortal, todopoderoso, que estaba detrás o encubierto de lo humano, no lo podían ver. Eso es lógico. Entonces lo humano visible se convierte en el medio de Dios para interactuar con el hombre. Desde esa aparición como Jesús el Mesías es el camino y la verdad. Ese camino antiguo a través del templo, tabernáculo y sacerdotes y profetas caducó. Ese camino con formas y prácticas sangrientas fue un camino de mentira. O sea, no real, sino sombra. Pero el yo soy el camino es para ir a un Padre que está en el cielo. Un camino para el cielo, no.
Si el Padre estaba ahí, no en ningún cielo. El reino de los cielos estaba ahí presente. Para los judíos, el camino a la presencia divina era a través de las formas y prácticas religiosas de la época. Con un sacerdote, con un sumo sacerdote y sacerdotes mediadores en un templo o santuario. Toda esa práctica con animales y sacerdotes era sombra o símbolos que apuntaban a la forma humana visible, la cual Dios tomaría. Esa práctica de un sumo sacerdote y sacerdote menor que el sumo sacerdote, sacerdotes mediadores en un templo o santuario, toda esa práctica con sumos sacerdotes, animales, sacrificio de animales, sería la sombra o símbolo que apuntaban a la forma humana visible, porque Juan lo señala como el Cordero, Hebreo lo señala como el sumo sacerdote, o sea, la parte humana, a Jesús el Cristo. Entonces no podemos perdernos ya con eso, de que eran sombras o símbolos. Apuntan a la forma visible, humana, que sería llamada Jesús el Cristo o el Mesías. Son la realidad de esas sombras o figuras. Entonces, en Cristo lo humano visible se aplica a lo que es el Cordero real que quita el pecado, y todos los animales, actos para sacrificios, y también como el sumo sacerdote. Cristo cumplió todos los requisitos, porque Él dijo, las escrituras me señalan a mí. Entonces ya ese camino antiguo, bajo un pacto antiguo, solo conducía a la muerte, dijo Pablo. A la muerte, que iba a morir. Si ya Cristo, lo humano visible, cumple con todos los requisitos, ya ese camino antiguo está abolido y Él es el nuevo camino al Padre, es decir, lo divino, la presencia divina. Lo humano visible, sin ninguna esas prácticas y formas religiosas sangrientas, es lo que los judíos necesitaban y entren a ese nuevo pacto para entrar al reino de Dios, lo visible. Porque antes aquellos sacerdotes eran los mediadores entre Dios y los hombres, con su práctica sangrienta, ritos de purificación. Entonces, desde la aparición mesiánica de Dios, el único que hay, esa forma humana visible pasó a ser la mediadora entre lo divino de Dios Todopoderoso y los hombres. Por eso es que los judíos no podían aborrecer al Hijo, la parte humana visible. Aborreciendo al humano visible, en realidad estaban aborreciendo a Dios mismo. Entonces, debemos recordar a Yom Kippur, el día de expiación. Entonces, la única intención era de llegar a la presencia divina. El sumo sacerdote entrara una vez. Entonces lo vemos claro. El templo y todo eso representa el cuerpo, lo humano, y los animales también.
al final allá estaba la presencia divina, o sea, en el interior del templo. Por eso es que el camino, por eso es que lo humano visible es el camino, el nuevo camino del Padre, o sea, de lo divino, de lo que los judíos perseguían a través de esa práctica de templo con sus sacerdotes, mediadores y demás. Dice Juan capítulo 15:23: el que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. También a mi Padre aborrece. Por eso era necesario ir a Jesucristo hombre, lo visible, lo que podían ver. Entonces por eso es, nadie viene al Padre, lo divino, la presencia divina, lo invisible que nadie puede ver ni ha visto, sino por mí. Ese mí es lo humano visible, lo que el hombre puede palpar. Ninguno de los hombres antes podía decir que se recostó en el pecho de Dios. Nadie podía decir eso. En esa época, no, cuando solo se escuchaba una voz. Pero ahora, en la forma humana, el discípulo amado se recostaba en su pecho. Nadie de los judíos en ese tiempo podía buscar otro medio de buscar a Dios, el Padre, porque ellos buscaban o obedecían por medio de esas prácticas sangrientas y medios sacerdotales la presencia divina de Dios, lo que se manifestaba en el templo hecho con manos humanas. Lo que fue en el templo hecho con manos humanas, lo que se manifestaba en el templo hecho con manos humanas, se cumpliría en el templo humano, tomado por Dios. Y era Jesucristo hombre, lo humano, visible. Él identificó su cuerpo mismo como un templo cuando dijo en Juan 2:19: destruí este templo y en 3 días lo levantaré. O sea, ellos, los judíos, van a destruir ese templo de él en Pesach, y en 3 días él lo iba a levantar. Pero yo pensaba que se refería al templo de ellos, el del que he hecho con las manos humanas. Entonces, volviendo a Juan 1:14, pero en distintas versiones, dice, en la parte que dice, y el verbo se hizo carne. En la Biblia textual, segunda edición, 1999, y el verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Biblia al día. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Entonces, ¿cómo se llama ese hombre? Yahshua o Yeshua o Jesús, que Pablo llamó Jesucristo hombre. Pero lo que se hizo hombre fue el verbo, que era Dios mismo en el principio. Porque ya queda definido en el primer texto de Juan, capítulo 1. Juan 1:1 y 14, Reina Valera contemporánea. En el principio existía ya la palabra o verbo. La palabra o verbo estaba con Dios, y Dios mismo era el verbo o la palabra. Dios mismo era
la palabra. Y la palabra se hizo carne, o sea, hombre, y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y el verso 11 dice, a los suyos vino, a los suyos no recibieron. Este suyo era el pueblo judío. El pueblo judío, usted sabe, que era monoteísta, solamente tenía Yahweh como Elohim, no existía una trinidad. Texto 7 de Juan 14 dice en la Biblia, Nueva Traducción Viviente, si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Y el texto 18 del mismo capítulo 14 dice, no os dejaré huérfano, vendré a vosotros. ¿Quién es el que deja huérfano? Es un padre. Aunque escritamente se vean divididos, realmente si Jesús era lo humano visible de Dios, podemos decir que Jesús es el Padre, y con verlo a Él ya estaban viendo al Padre, aunque eso no fue una conformidad para Tomás o Felipe. Dice Juan 20, 28. En un tiempo Tomás, después que se le va su incredulidad, Tomás lo reconoce como su Señor y Dios. Ahí en Juan 20, 28. Después que se le va su incredulidad, en un tiempo atrás veía, escuchaba un video de un predicador explicando esta parte que yo estoy hablando, que nadie viene al Padre sino por mí. El predicador dijo que era nadie va al Padre. Nadie va al Padre, decía el predicador, porque según él el texto estaba mal traducido. Entonces ellos, como cristianos al fin, con pensamientos trinos, tienen que pensar que Jesús es un camino al Padre que está en un cielo. El texto no está mal traducido, está correcto. Es así. Viene al Padre, no que va. Porque Dios Padre era realmente el mismo que estaba ahí. ¿Cómo va a estar en un cielo lejos? Si en el mismo capítulo, en la narración fingida, dijo que el Padre moraba en él. El Padre y yo, uno somos. Es decir, lo humano y lo divino, uno somos. Es lo que quiere decir. El Padre, que es la divinidad, lo divino, lo invisible, lo inmortal. Y yo, lo humano. Somos uno solo, somos fusionadas, porque es el verbo que se hizo carne, o se manifestó en carne. Dios mismo es el verbo. Esto está totalmente de bueno, lo que estoy explicando con las reglas de oro, lo que yo denominé como la regla de oro, y Dios mismo era el verbo, y el verbo se hizo carne. Esta explicación está muy buena. Yo, lo humano visible, y el Padre, lo divino, uno somos. Estaba funcionando. Dios mismo era el verbo,
y ese verbo se hizo carne. Ahí está el Padre y el Hijo. En la parábola es Padre e Hijo, pero en realidad es un solo Dios que estaba presentándose humillado como el Hijo. Un Padre todopoderoso, castigador, que no perdonaba a uno, se humilla en la posición de Hijo. Ahora entramos en lo que es la acusación de los judíos. En Juan 10, justamente donde él dice que él y el Padre son uno solo. Porque tú siendo hombre te haces Dios. Juan capítulo 10:33. Juan capítulo 10, verso 30 al 33. Reina Valera 1960. Yo y el Padre uno somos. Yo, lo humano, y el Padre, lo divino, uno somos. El Padre mora en mí. Lo dijo él más adelante en el 14. El Verbo y Dios mismo era el Verbo, y el Verbo se hizo carne, o Dios se manifestó en carne. 1 Timoteo 3:16. El 31 dice: entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearles. Jesús respondió, Jesús, la parte humana, Jesucristo hombre: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, lo divino, el que moraba dentro de él. O sea, lo estoy poniendo así para identificar, porque ya él lo dijo, el Padre y yo uno somos. Entonces ahí es que ellos se molestan y toman piedra, porque se está haciendo Dios en verdad. Dice, tú siendo hombre te hace Dios, pero lo que ellos tienen más lejos es que ese hombre, es lo que dice Juan, el Verbo que era Dios mismo se hizo hombre. Era Dios manifestado en carne, o Dios hecho hombre. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo: por buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia que dice. Sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Siempre pensé que se hacía igual que Dios, en el sentido como un Dios aparte. Pensaba con la mente binitarista, o un trinitario. Los judíos son monoteístas, obviamente, solo hay un Dios. Eso lo tenían bien claro, inculcado por Moisés, la ley, los profetas y los salmos, las escrituras. Entonces, ese Dios, ya los judíos estaban acostumbrados a tener la forma ritual mediadora de sacerdotes, porque realmente estos, lo que están acusándolo, eran líderes relacionados con la misma forma y práctica en la cual Dios utilizaba para
medio entre los hombres y Dios, lo divino. Una vez al año se manifestaba la presencia divina de Dios en el templo. Entonces ya eso era una religión inculcada totalmente, una costumbre. Entonces, como explicaba antes, del camino del medio, que ya era el medio, la parte humana, lo divino, o sea, la parte humana, y ya sería el camino, no esa práctica de religión mediadora. Entonces los judíos son monoteístas, aférreos a esa religión esa práctica de religión mediadora entre lo divino y los hombres. Entonces que aparezca un tipo que estaban cansados de verlos andar por ahí y que de repente se manifieste haciendo milagros que antes no hacía, que se presente como un tal hijo de Dios y que después diga que ese Dios único que ellos respetaban era su padre, y que también diga que él, ese padre y él sean unos, o sea, un ejad. Lo que no comprendíamos éramos nosotros. Las escrituras no contemplan un hijo unigénito en el cielo, un Mesías así. Para los judíos era una blasfemia, tomaron piedras para apedrearlo por esa blasfemia. Entonces decir que ese ser humano y Dios Todopoderoso son uno. Ellos consideran una blasfemia que Jesús y Dios son uno, es decir, la misma persona. Ellos dijeron, porque tú siendo hombre te haces Dios o afirmas ser Dios. No es que se hace un Dios aparte, un Dios más, una autoridad más. Porque la palabra Dios, Elohim, se le puede aplicar hasta a los hombres. Porque él dijo, vosotros sois dioses, y la escritura no puede ser quebrantadas. Si se le aplican a deidades falsas, ¿por qué a los hombres no se le puede aplicar? Entonces no era, porque yo creo que en este mismo capítulo, el que lo dice, en este mismo capítulo, el que dice, en el 34 y 35, y Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses sois, Dios es Elohim. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y las escrituras no pueden ser quebrantadas. Entonces, no era que él afirmaba ser un Dios más, sino que él era Dios.
Y ellos consideraron una blasfemia eso y tomaron piedra. Jesús afirmó ser Dios, no un Dios más aparte del Padre, sino Dios el único que hay, todopoderoso. Tenía razón Jesús, la parte humana, decir que el Padre Dios y él eran uno, sí. Dios mismo era el Verbo y el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. O sea, él mismo, la persona que andaba ahí. Los textos o el texto a continuación, yo creo que con las explicaciones dadas en la parte 1 de la deidad y esta parte ahora ya no son textos difíciles ni molestosos, ni ya son caballitos de batalla para los trinitarios. Mateo 28, Mateo capítulo 28, verso 19 y primera epístola de Juan capítulo 5, verso 7 son dificultades en la teología vinista o vinitaria. Tampoco ya son dificultades ni caballitos de batallas. Para un trinitario, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estamos hablando de Mateo 28, 19. Mateo 28, verso 16 al 19. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si Yeshua fue un simple enviado o profeta, en todo caso, el Hijo de Dios, así pensando unitariamente o trinitariamente, donde el único Dios verdadero es el Padre, que se merece toda la adoración. Yahshua, como hijo obediente y como es mayor, y como el Padre es mayor, él debería rechazar la adoración de parte de sus discípulos y hizo como el ángel cuando Juan intentó adorarlo. Entonces, vuelvo a repetir, si Yeshua fuera un enviado, un simplemente enviado, o un profeta, o en todo caso el Hijo de Dios, literal, yo así pensando como un unitario, donde el único Dios verdadero es el Padre, que se merece toda la adoración, Yeshua
como hijo obediente y como el Padre es mayor que él, debería rechazar la adoración de parte de sus discípulos. Y así como hizo el ángel, como cuando Juan intentó adorarlo: no me adores a mí, yo soy un siervo de Dios como tú y tus hermanos. Pero Yeshua nunca rechazó que lo adoraran. Cuando vinieron a Jesús sus discípulos, le adoraron, pero algunos dudaban. Algunos le adoraron y otros dudaban en hacerlo. Entonces, ante la duda, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La palabra potestad del griego es exousia. Ges 18:49 significa autoridad, derecho, dueño, jurisdicción, libertad, poder, potencia, potestad. En la Biblia, Nueva Traducción Viviente, traducen el texto autoridad en vez de potestad. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, toda autoridad. Pero el exousia también se puede traducir por dueño. Pero como no concuerda con el diálogo, obviamente, como no concuerda con el diálogo, obvio que no van a traducir dueño. Dios es el dueño del cielo y de la tierra, porque fue que lo creó. Si Dios es y era que estaba ahí, si Dios es y era que estaba ahí como hombre, obviamente que es dueño, que es el dueño. Pero como nunca se identificó como el Dios único que existe, prefirió decir que le fue dada toda autoridad o poder en los cielos y en la tierra. Por tanto, se me ha dado toda autoridad. Por tanto, voy a ser discípulo de todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. El texto se puede traducir así, de una forma más concordante a lo que es Él realmente, el dueño del cielo y de la tierra. Pero como nunca se identificó como el Dios único que existe, prefirió seguir así, de esa forma. El texto que le gusta a los trinitarios, sin cerebro, que no le da para más, dice bautizándolos en el nombre. No dice en los nombres, como si fueran tres seres distintos. Es en el nombre, en singular. Antes yo decía que había una contradicción con Hechos capítulo 2:38 y capítulo 10:48, que allí el apóstol Pedro y Pablo mandan a hacer el bautismo en el nombre de Jesús, y es literalmente evidente. Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirá el don del Espíritu Santo.
Entonces, como Pedro era uno de los 11 discípulos que está reunido ahí en el texto de Mateo 28, y también es uno de los que reciben la orden, entonces Pedro está haciéndolo mal, ¿o qué? ¿Qué es lo que sucede aquí? Hechos 10:48, y mandó bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedasen por algunos días. Hechos capítulo 19, 4 y 5. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Todo muy diferente a Mateo 28, 19. Los bautismos son realizados en hecho con respecto al nombre. Está bien, porque realmente ese es el nombre, Yeshua, que es salvación, el nombre adoptado, adquirido por Dios cuando se hizo hombre. O sea, esta palabra que yo estoy diciendo, y ya, si escuchamos la primera parte y esta parte, la palabra ya que yo estoy diciendo, como esta, el nombre adoptado o adquirido por Dios cuando se hizo hombre, esas palabras ya no pueden sonar incómodas o dudables, porque las explicaciones son muy claras. Entonces, el Padre y el Hijo es la misma persona. De eso no debe haber duda aquí en este estudio. Y tampoco el Espíritu de Dios, que es su Espíritu. Padre e Hijo son títulos. En cambio, el nombre de Yahshua, que significa salvación, y de acuerdo con Hechos capítulos 4, 12, Reina Valera Contemporánea dice, en ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre debajo del cielo mediante el cual podamos alcanzar salvación. Entonces, en títulos nadie tiene que ser bautizados. El que diga que no, yo estoy siguiendo las reglas de como está escrito, y es en el nombre dice, nadie tiene que ser bautizado en nombre, en títulos. El que diga no, yo estoy siguiendo las reglas de como está escrito, y es en el nombre del Padre y Espíritu Santo, pero también sigues la regla, de como está escrito en Hechos. Ya no me afecta a mí de esa forma, porque yo estoy consciente de que el Padre y el Hijo es una parábola o una narración fingida. Ya yo sé que Dios es el único que hay, era el Verbo en el principio, y fue que vino y se hizo hombre, y vino como el Hijo. Tampoco me afecta 1 de Juan 5:7. Ese texto a mí ya no me afecta.
Que diga Padre y Espíritu Santo a mí no me afecta, porque son títulos. En cambio, el nombre de Yeshua, que significa salvación, y es de acuerdo a, como dicen Hechos capítulo 4:12, que dice en ningún otro salvación, Yeshua, porque porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre debajo del cielo en quien podamos ser salvos. Y si usted observa que en Mateo 28:19 dice, bautizándolo en el nombre, no en los nombres. El Padre, lo divino, el Hijo, lo humano, el Espíritu Santo también es lo divino, que es lo mismo. Entonces no son tres, es un solo nombre. Y obviamente que lo de hecho está bien. Lo de hecho está bien. Que el texto literalmente lo hayan cambiado, literalmente lo han cambiado, sea así o no, no importa. Dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3:27, porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestido. Bautismo significa sumergir. En el símbolo es muerte y resurrección. Entonces esto hace referencia a con Cristo fui juntamente sepultado y juntamente resucitado. O sea, cuando Cristo fue sepultado, yo también lo fui en el acto del bautismo en su nombre o su persona. La palabra nombre significa onomá del griego, que significa persona. Porque todo lo que habéis sido bautizado en Cristo, de Cristo está revestido. Entonces, cuando fui sepultado, yo también lo fui en el acto del bautismo, cuando me sumergí en su nombre o su persona. Cuando salí del agua, ahí resucité también juntamente con Él, como Él lo hizo. Cuando Cristo fue crucificado, también fuimos crucificados con Él. Aunque ese acto fue hace 2000 años atrás, en vosotros se vuelve a repetir espiritualmente por la fe en Mashiach. Fue como un prototipo o patrón. Todo ese acto de ser crucificado, muerto y luego resucitado fue un patrón universal aplicable a nosotros, al grupo que corresponde, que van a componer un Mesías, el nuevo Mesías que va a reinar en la tierra, que va a establecer el reino, que va a desmenuzar la estatua. O sea, representación la estatua, pero en realidad son los reinos que gobiernan ahora nosotros. Entonces, un patrón universal. Cristo es el patrón universal restaurador. Y Adán es el patrón universal que arruina la humanidad con el pecado y la muerte. Como de Adán y Eva, por así decirlo, como de Adán y Eva, surgimos los humanos como si fuera un patrón. Adán y Eva, un patrón que representa a todos los seres humanos. Representando todos los seres humanos, ya nacemos con el pecado y la muerte predeterminada.
Entonces Cristo, el postrer Adán, restituidor universal de lo que hizo el anterior Adán con el pecado y la muerte hacia todos los seres humanos. Colosenses 2:12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado. Lo que estaba explicando. También fuiste resucitado con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El que se bautiza tiene que ser en Mashiach, para que sea sepultado juntamente con él y juntamente resucitado con él, y así está revestido de Mashiach. Y como dicen Romanos capítulo 6, 3 y 4, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, de esa misma manera que entró el pecado y la muerte por ese hombre Adán, también por un hombre, Cristo, entra la resurrección de los muertos. Así como en Adán, el patrón universal del pecado y la muerte, todos mueren. Así también en Cristo, el patrón universal restaurador, todos serán vivificados. Primera epístola a los Corintios 15, 21, 22. Porque por cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos, todo el mundo. Romanos capítulo 5, versos 12 y 18. Texto 12 y 18. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, aquí lo vemos, es como una representación, Adán, universal. Por ese hombre, el Adán anterior, entra en el mundo el pecado y la muerte por él. O sea, podían haber muchos más seres humanos creados junto con ellos en la tierra, pero ellos fueron como el patrón. Entonces, por cuanto la muerte entró por un hombre, que es Adán, también por un hombre que es Cristo, todos serán modificados. Sigo leyendo Romanos 5, 12 y 18. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, que es Adán, y por el pecado y la muerte, así pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que, como por la transgresión de uno, que es Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, que es Yeshua, el Mesías, vino a todos los hombres la justificación de vida. Voy a continuar en la parte 3. El tema. Creo que ha sido bastante
información aquí en esta parte. Hasta una próxima parte de la deidad.